tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, saben que la especialidad de Cara a Cara no es precisamente el fútbol. Esta noche forzados por el partido que se jugaba, que era importantísimo para nuestra selección, para nuestro país, para las ganas que teníamos los argentinos de poder ganarle a Croacia y seguir en la carrera de este Mundial. Gustavo Pistone es el hombre que estuvo comentando, estuvo hablando y es el que sabe de fútbol. Entonces lo he convocado para que podamos tener una charla, por lo menos cortita, a ver cuál es su impresión de qué puede pasar con este equipo. Bueno, Mario, pobre la actuación de Argentina, indudablemente un 3-0 es inapelable. El estado anímico del equipo me preocupa para el próximo partido ante Nigeria, pensando en que todavía hay chances de clasificar si es que mañana se da un buen resultado para Argentina en el enfrentamiento entre Islandia y Nigeria. Lo mejor sería que Nigeria ganara o que hubiese un empate para que Argentina, ganándole a Nigeria en el último partido, todavía pueda aspirar a clasificar como segundo en el grupo que ya prácticamente tiene a Croacia como el gran favorito y ya clasificado, ¿no? Por otra parte. Ahora tenemos un primer partido donde Argentina pierde la posibilidad de ganarlo con Messi, ¿sí? O sea, tenemos un empate. Tenemos un segundo partido donde perdemos 3-0 con un arquero que entrega y regala el primer gol. Que el arquero, una de las características que tenía era que jugaba mejor con los pies que los otros arqueros. Por lo tanto, no estamos para nada favorecidos. Sobre 6 puntos posibles, sacamos un solo punto. Y ahora estamos dependiendo de Nigeria e Islandia. Islandia es una cosa que parecería imposible. Indudablemente, pero bueno, el funcionamiento del equipo fue muy malo desde el primer momento. Ante Islandia, Argentina jugó muy mal. Hoy volvió a repetir esa falta de funcionamiento. El andamiaje, tanto en la defensa como en el medio campo, fue prácticamente muy débil, muy vulnerable. En el ataque Argentina tampoco pudo hacer nada. Tuvo un par de situaciones en el primer tiempo, pero prácticamente muy poco para un equipo con las estrellas que tiene Argentina. Así que esperar una mejoría en el funcionamiento es realmente mucho más difícil que esperar una recuperación que a lo mejor por el lado del orgullo puede venir a mejorar el aspecto anímico, que sería fundamental para lograr una victoria ante Nigeria, que es necesaria como el agua para Argentina. Bueno, vamos a ver, de todas maneras los números pueden seguir dando según lo que dicen las matemáticas. Ahora el equipo no sé hasta dónde puede llegar a dar. Hasta ahora no ha demostrado prácticamente nada. Vamos a hablar del tema que nos ocupa con Cara a Cara. Esta noche va a estar Miguel Nani, presidente de la Unión Cívica Radical. Va a estar también Vanessa López y va a estar la señora Rosa Saca. ¿De qué se va a hablar esta noche? Se va a hablar del aborto, de la legalización del aborto. Es el tema que tiene hoy preocupado a los argentinos en su totalidad. Tiene media sanción ya en la Cámara de Diputados, falta el Senado, que según parece lo trataría en las próximas semanas, y es el tema de debate esta noche. Romina va a estar con ustedes, Daniel va a estar con ustedes, y como siempre va a estar la columna del doctor Alejandro Saravia. Por lo tanto, quedan en muy buenas manos, y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene, donde vamos a estar nuevamente desde Moscú presentando Cara a Cara. Gracias, buenas noches, chicos, quedan ustedes. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Buenas noches. Buenas noches. Una jornada. Buenas noches, Diputado sí. Nacional, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, la pregunta obligada de cajón. ¿Cómo vivió el partido? Esta frustración deportiva. Como todo, ¿no? Increíble, pero yo creo que ya en el pálpito todos teníamos como que... Como que algo no funcionaba. No, esto podría pasar, ¿no? Te decía fuera de cámara, qué lástima que no aprendamos nuestros errores, ni siquiera en el fútbol, ¿no? De no replicar teniendo semejantes cuadros, ¿no? Una materia prima extraordinaria. Estemos cortando clavos ahora, ¿no? Una locura. Una buena metáfora. A ver, yo digo, a ver si el fútbol no sintetiza en algo a los muchos pliegues, digamos, que tiene nuestro país. Se dice, no soy un seguidor así acérrimo de lo que pasa en el interior de la selección argentina, pero se dice de que hay las internas de un equipo, jugadores muy importantes contra el técnico contra esos jugadores, y a uno le queda la sensación a veces de que las diferencias son tan irreductibles que uno está dispuesto, con tal de hacerle daño al otro, está dispuesto a autodestruirse a sí mismo. ¿Le ve usted alguna relación entre este concepto
y lo que pasa en la política nacional, en la política del país, de bandos en donde con tal de hacerle daño al otro es capaz de hacerse daño a sí mismo también. Yo creo que, a ver, ese contexto es cierto que vos decís, transpolándolo a la política, pero tiene que ser la vieja política de una sociedad argentina que va cambiando. La sociedad del dañino, de que al otro mejor que le vaya mal, mientras peor, mejor, ha cambiado. Acá hay una sociedad madura que empieza a madurar. Yo últimamente digo siempre esto porque es interesante que empecemos a ver esto. Acá hay una sociedad que incluso creo que está más madura que su propia clase política. Entonces creo que hay que animarse a ser valiente, osado, que la sensatez en estos días ahora vale la pena, porque es una sociedad que está dispuesta a resignar su presente por un pedacito de futuro o de mediano plazo, ¿no? Te lo digo porque esta sociedad, con muchas dificultades, ha decidido apoyar al presidente en octubre del año pasado, renunciando a su presente, sabiendo que las cosas todavía estaban mal. Sin embargo, veo una sociedad sensata y tolerante, ¿no? Entonces me parece que si nuestra clase política va a actuar como siempre, se equivoca, porque acá hay una sociedad que está madurando, ¿no? Ya son 30 años de democracia. ¿Y cómo se llega a ese futuro? Porque uno ve el presente y la verdad que el presente, como citando las palabras del ministro Rogelio Frigelio, estamos saliendo de la turbulencia, es como decir, estamos saliendo de un túnel y por un túnel se atraviesa después de que pasó cierto proceso. Sin embargo, en el medio queda mucho dolor y es más, el ministro Duhovne dijo que quedan aún 2 meses muy duros por delante. Pero creo que sale en primer lugar con un objetivo claro, con un norte, con un rumbo preciso y por el otro lado con sensatez y mucha fuerza de trabajo. Si vos medís de este gobierno 2 momentos clave, uno es cuando inicia y otro el camino que toma el gobierno. Y cuando inicia, vos fíjate que este gobierno inicia con una inflación ascendente, ¿no? 50% anual, lo podés redondear, con cepo cambiario, con una presión tributaria terrible, y ese es el inicio de este ciclo de gobierno, ¿no? Y empezó a transitar un camino de crecimiento económico, poquito, pero ese es el camino, un camino de descenso inflacionario, poquito, pero ese es el camino. Quiere decir que tu rumbo no está tan equivocado. Obviamente que creo también que hace falta autocrítica acá, ¿no? Mucha autocrítica y tener la capacidad de maniobrar, porque el hecho de que vos tengas marcado un camino no quiere decir que vos de vez en cuando muerdas la banquina. Esa es la realidad. Pero si vos tenés, un paciente que tenía durante 12 años 40 grados de fiebre y viene un médico y te dice que de 40 pasaste a 39 en un año, al otro año de 39 a 38, y en el punto que vos tenés 38 me decís, che, Miguel, pero la verdad que sigo con fiebre, bueno, pero este es el camino, es mejor que el anterior. Entonces me parece que facilismo no vamos a tener acá, no existe eso. Y tenemos, 70 años de desaciertos económicos, 70 años de historia inflacionaria. Entonces, si queremos hacer las cosas en serio, en 30 meses yo dudo que esto, uno lo puede resolver. Lo que sí tenemos que tener cuidado con no jugar con la paciencia de la gente, ¿no? Ahora, doctor, seguramente alguien que sea opositor a Cambiemos podría sentir que es polémica su definición, pero independientemente de eso, porque también queremos hablar de Miguel Nani y la provincia, sus proyectos en la provincia, ¿no? Pero antes de pasar a eso, ¿no le parece que no es haber realizado mucha autocrítica que un presidente del Banco Central como Luis Caputo dijera ayer que la corrida cambiaria y que la devaluación del peso tuvo algo muy positivo, que es llevarnos al fondo, cuando todo eso significó más inflación, significó más intereses del EVAC que parece que hacen imposible créditos productivos? Esto provocó, por ejemplo, que el vicegobernador hoy declarara en algo entre tragicómico de que Caputo se parecía, digamos, a los músicos del Titanic, es decir, tocaban el violín mientras el barco se hundía. Puede ser desatinado o no la declaración, pero es como que le dejan la pelota picando a cada tipo que quiera hacer una crítica, digamos, al gobierno. Es posible, uno va con buena intención y yo creo que en esto nos tiene que dominar la buena fe. Y si del otro lado no tenés un interlocutor serio, maduro, creo que las cosas se dificultan más. Yo creo que esta corrida cambiaria, en primer lugar, una fue la reposición del dólar en el mundo entero,
lo que en algún lado es una suave brisa, acá es un huracán. Esa es la realidad. Pero por el otro lado digo, a ver, hay síntomas que uno no puede dejar de verlos. Yo sé que es muy chocante que yo te explique esto ahora, cuando vas al súper y no sé, un yogur te cuesta 25 mangos, un pedacito de queso insignificante para hacer una pizza te cuesta 100 mangos, entonces digo, de esto es muy difícil contrastarlo con la realidad, pero digamos, creo que este es el camino y además de eso, me parece que esta corrida cambiaria no tiene de positivo que hayamos ido al fondo. Lo que tiene de positivo es cuando hemos ido al fondo, nos dimos que todavía para muchos somos actores muy confiables. Mirá lo que pasó ayer de calificar a la Argentina como una economía emergente. Bueno, la gente va a apostar por nosotros, eso va a alentar a que vengan inversiones. Hubiera sido peor seguir en lo otro. Ahora, cuando un organismo de crédito te presta plata muy barata, bueno, evidentemente ves síntomas en vos que son positivos, ¿no? Estamos tomando crédito al 4%, me parece que es positivo. Después veremos cómo resulta en la aplicación de esos fondos, no será otra historia, pero digo, acá hay un contexto económico que empieza a equilibrarse, ¿no? ¿No le parece que es un gobierno que habla mucho en tono económico sin humanización? ¿Qué es lo que me refiero? Un gobierno donde habla muchísimo de las inversiones y que es importante las inversiones, pero de medidas concretas para sectores como la clase media, que ha sido la que más ha soportado los golpes estos últimos tiempos, y también los que menos tienen, es como que no ven, más allá de las inversiones, cuáles son las medidas concretas para esos sectores. La clase media sin duda que es la más afectada ahora, y me duele también porque además ha sido, creo que también la gente que nos llevó a que nosotros podamos realmente poder traducir en éxito electoral este cambio que proponíamos, ¿no? Realmente. Pero ahora yo quiero también darte datos objetivos, si no todo queda flotando en la nebulosa. Este gobierno se gasta el 70% del presupuesto nacional en gasto social. Nunca en la historia pasó eso, 70% del presupuesto en gasto social. Yo no sé de qué sensibilidad uno habla cuando durante 12 años nos hicimos los distraídos con la cuestión más corrosiva, con el elemento más corrosivo para la clase media y para los sectores más necesitados, que es la inflación. Entonces, tarde o temprano, esto teníamos que frenarlo de esta manera. Si no, contame en un camino ascendente de inflación, a ver quiénes más sufren. Pero bueno, cierto es que, porque yo lo veo en la calle, no es que vivo en un termo y voy del Congreso y me siento acá, digo, hay mucha gente molesta. Pero así como está molesta, también la veo tolerante. Doctor, pasemos a Salta. Mire, le confieso que yo soy de los que piensa que la Unión Cívica Radical a nivel nacional es como que le aportó territorialidad al PRO y el PRO es el que le da conducción política e ideológica al conjunto, ¿no? Es una interpretación personal, sí. No necesariamente es verdadera, pero sinceramente lo analizo así. En el caso salteño veo una diferencia. Veo a la Unión Cívica Radical que no quiere delegar la dirección ideológica y política al conjunto. No digo que lo tengan, simplemente que hay una disputa ahí. Su anuncio de querer ser gobernador lo interpreto en la misma dirección. Yo no, a ver... perdón, de querer ser candidato a gobernador. No quiero largar nada ni anunciar nada. A mí me preguntaron y bueno, yo no me voy a ser distraído ante eso. Pero creo que el radicalismo está pasando un momento extraordinario en Salta. Estoy hablando de en Salta. Mientras algunos ven una crisis, eso yo veo que estamos en la puerta de algo extraordinario. Pero realmente tengo esa profunda convicción. Y me parece que es normal esto. Creo que muchos nos subestiman. Si vos te pones a pensar lo que hicimos nosotros dentro de Cambiemos en el 2015, fíjate los guarismos, los datos, los porcentuales. Nuestra categoría de diputado nacional sacó 10 puntos más que el presidente. Eso te habla también de la territorialidad, de la apuesta que hay a las nuevas figuras. Entonces creo que hay que poner en valor eso, ¿no? Y te diré también que me parece lógico que no vamos a renunciar a eso, porque en Salta acá hay 30 años de justicialismo y 30 años de funcionarios reciclados que se van de un lugar al otro, y creo que lo que podemos poner el tinte diferente a la elección que viene somos nosotros. Perdón, yo estaba revisando los datos de la elección pasada. Bueno, en Capital el diputado Chiván sacó 6,5% de los votos, en Tartagal un 21,35%, importante, en Orán
poquito, 3.67, pero bueno, Orán está libanizado para todo el mundo, ¿no? Bueno, y en Cafayate, su territorio, podríamos decir, 22. Usted, personalmente, ¿cuánto sacó en Capital en el 2017? No tengo... Yo no participé en el diputado 2015. nacional. Yo saqué casi 30 puntos por ahí. ¿En Capital? En Capital, 20 algo, casi 30 puntos. Pero para mí eso no es indicador de nada, absolutamente nada. María Eugenia Vidal, o el PRO, en la provincia de Buenos Aires, la elección previa a gobernador, sacó 4 puntos. Metieron un diputado provincial. A la otra elección ganaron la presidencia. El electo presidente de Colombia, Iván Duque, participamos juntos de finanzas públicas en Washington, estudiamos juntos. No había un solo analista político en la Universidad de Washington, ni Durán Barba, ni Dick Morris, nadie que le dijese que no se presente. Medía 4 puntos en el mes de marzo, hoy es presidente de Colombia. Así que las encuestas y los puntos, cuando vos tenés impronta política, me parece que en este momento la política no es para los especuladores, es para los gozados. El cálculo, que 2 más, 2 menos, fíjate mismo en Salta, ha pasado eso. Entonces me parece que hoy la política no es para los que especulan, es para los valientes que se animan. ¿Y cómo ve en ese sentido la situación actual de la Unión Cívica Radical aquí en la provincia? Digo, no, a nivel nacional, donde se la ve un poco como que, a ver, no sé si desdibujada o desarticulada entre, que muchos le decían, es recomendable que usted sea presidente de la Unión Cívica Radical en Salta y al mismo tiempo sea diputado nacional, pudiendo, digamos, descuidar una de las dos funciones, y en este caso se nota, digamos, un poco su ausencia en el partido. Pero ese es un razonamiento quizás muy limitado, y además soy papá de familia y abogado. Entonces, a mí primero me decían que recién me bajaba el triciclo, que no me presente para senador, porque me iban a estampillar, no sé, los mismos radicales, o sea, misma gente de mi partido. Me presenté a la senaduría de Cafayate. Después me decían que ni se me ocurra ser presidente del partido porque el radicalismo era una máquina de picar carne. A eso fui, para mí era elemental. En el 2015 me decían que no me presente a gobernador porque el radicalismo era un ancla que no íbamos a superar, como históricamente lo hicimos, el 1%. Sacamos casi 10%. Eso me valió ser un diputado nacional después de 20 años de ausencia. Entonces, digo, creo que hay que poner las cosas en otro eje. Y cuando a mí me critican o eso, bueno, a mí me preocuparía que los radicales nos quedemos callados y no me critiquen. Quiere decir que empezás a ser intrascendente, que te empiezan a jubilar. Entonces, pero cuando yo veo, abro el diario, los medios y me critican, digo, bueno, quiere decir que estoy bien. Déjeme ser enfático. ¿Va a ser candidato a gobernador? Termina el mundial y lo hablamos, ¿no? Pero ya está terminando, doctor. Ya está terminando para nosotros. Capaz que para nosotros se terminó hoy, pero la realidad es que, mira, a ver, yo lo único que tengo para poner sobre la mesa política es coherencia, les pese a quien le pese, honestidad y mi nombre. Y decir que yo no he vivido 20 o 30 años del Estado como han hecho otros cómodamente. O sea, yo vine a poner mi nombre y mi historia personal en esto. Entonces, ni tengo grandes aparatos, ni tengo fondos para pautar en todos los medios. Yo la verdad que, entonces digo, largarme hoy sería una irresponsabilidad, pero la verdad que tengo unas ganas bárbaras. Es así y creo que el contexto hace eso, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está esperando que aparezca algo distinto, ¿no? ¿Y lo haría en un frente o solamente en la Unión Cívica Radical? Es como decir, tengo los brazos abiertos para todo el que quiera venir o... Yo no soy, a ver, yo tengo un sentido de pertenencia muy fuerte al radicalismo. Y seguramente yo voy a atar mi destino a lo que decida el radicalismo. Yo no soy dueño del radicalismo. Entonces, lo que decida el radicalismo, yo acataré y veré cómo ahí nosotros nos podemos acomodar competitivamente. Hoy yo no puedo darte esa certeza porque ni siquiera el país está en eso, ¿no? Yo veo que cambiemos por ahí. No, hay una tendencia. Se restringe. Yo, a ver, mis últimos minutos en el Congreso, en la sesión del aborto el otro día, la tuve a Lilita Carrió al lado diciéndome la próxima vez rompo. Entonces digo, tenemos que ser muy cautelosos en esto. ¿Cómo se vive con Lilita Carrió al lado? Es una vorágine magnífica. La verdad, a mí es un cuadro que me encanta. A mí me ayudó mucho en términos personales en Salta. Me parece que es una persona que le pone mucho equilibrio y sensatez, ¿no? A mí son esos cuadros que me gustan, ¿no? A ella vos la odiás o la amás. Yo soy de lo que la amo. Yo le confieso, esto digamos es como que no lo tenía apuntado, pero le confieso que
hay una izquierda que en nombre de, no es el caso de Lilita, claro, pero quiero hacer una analogía. Hay una izquierda revolucionaria que en nombre de saber cuál es el sentido de la revolución se siente facultada para decir vos estás dentro o fuera de la revolución. Y eso para mí es el germen conceptual de cualquier proyecto autoritario, incluso hasta dictador. Bueno, Lilita no responde, no está dentro de ese cuerpo de ideas, pero también cuando se sienten como facultados o los propietarios de cuál es la noción de decencia, de moral, también me parece que caen en el mismo peligro de a partir de ello, digamos, decir, este no es republicano, este no es decente, la república somos nosotros, ¿no le parece? Sí, a ver, puede ser que tenga ese tinte o vaya por ahí Lilita. Lo que pasa es que también tiene una autoridad moral muy grande, ¿no? Yo veo que... Bueno, el tema de los pasajes no lo mostró demasiado, ¿no? Pero me parece que, bueno, pero al margen de eso, ella, pero en su vida dio testimonio más que eso, ella hizo dentro de lo permitido, lo posible, pero digo, tiene una autoridad moral muy grande. Lo que sí veo yo, a ver, ella te habla de una plenitud moral que yo sí se la reconozco. Ahora, a otros no se la reconozco, y lo que ha hecho el tema del aborto, creo que nos tiene que alertar y todos tenemos que bajar la pelota un poco y razonar un poco las cosas. Mira, ayer mi hijo me decía, el día de la bandera, me decía, papá, ¿la bandera es azul y blanca o celeste y blanca? Me quedé, digo, hay diferentes visiones, entonces digo, no hay una visión única. Yo he visto que el tema del aborto se encaró con una visión totalitaria, donde mi verdad, mi conciencia, era mi única verdad, mi única conciencia, tu conciencia no es válida, tu verdad no es válida, una mirada incapaz de integrarte. Entonces eso no es la sociedad argentina. La sociedad argentina es un crisol de razas donde todos estamos juntos. Entonces mi visión es tan válida como la tuya. Entonces, ¿quién tiene la verdad en esto? Vaya a saber Dios. Le hago una pregunta para un potencial candidato a gobernador. También se la hice a Javier David a partir de la visita del presidente Macri, donde dijo, bueno, que tenemos que potenciar el turismo y demás. Yo le decía a Javier David que en economía eso se llama las ventajas comparativas, ¿no? Es decir, vivimos de lo que nos queda más fácil, campo y turismo. Yo soy de aquellos salteños que quiere que esta provincia alguna vez se desarrolle, que no viva solamente de lo que tiene a mano, sino de que pueda manufacturar, producir. ¿Cómo desarrollamos esta provincia? ¿Qué visión de provincia tiene usted, Mira, Dani? nosotros tenemos que revalorizar la actividad privada como sea. Yo te decía, dos momentos de cambiemos, ¿no? El principio y el camino que transita. El principio de esta provincia, como va a venir el nuevo gobernador, es la segunda provincia más endeudada en dólares. Eso le va a hacer un daño a la economía que viene terrible. Salta está terriblemente endeudada. Ha sido incapaz de buscar salidas o medidas creativas. No tenemos funcionarios de capacidad de respuesta a esta altura. Entonces creo que tenemos que saber ver eso. Y lo que hicimos en los últimos 30 años, con semejantes ventajas comparativas, como decís, con semejantes contextos políticos a favor. Acá no ha habido gobernadores que tengan debilidad política. Acá gobernaron como quisieron. El saldo es una provincia terriblemente endeudada, la salud pública totalmente precaria. El San Bernardo tiene las mismas camas y la misma infraestructura edilicia que hace 50 años. Salta ha crecido. Creo que lo que hay que hacer es no ponerse en economista, sino trabajar en serio. Bueno, muchas gracias por la visita, diputado. Muchas gracias. Y nosotros vamos ya mismo a la columna del doctor Alejandro Saravia, que nos va a iluminar, como siempre, sobre algunos aspectos importantes de la realidad social. Buenas noches, ¿qué tal? Voy a tocar dos temas. Un tema vinculado al fútbol, pero no al resultado de hoy, obviamente. Eso sería masoquismo. Pero sí, un episodio que me llamó poderosamente la atención. Cuando los hinchas japoneses, en el partido en el que su país había derrotado a Colombia, se pusieron a limpiar las tribunas que ellos mismos habían ensuciado. Esto me retrotrajo a una figura que esta semana la citaron varias veces, una figura que enunció, una clasificación que enunció
Paul Samuelson, premio Nobel de Economía en los 40 y pico, y asesor de Kennedy en los principios de los 60, que decía en esa clasificación que hay 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Esto lo escuché el otro día, pero la cita estaba mal clasificada, mal explicada por el viceministro de Economía del gobierno anterior, que la vinculaba con la inflación. No tiene nada que ver con la inflación, tiene que ver con la paradoja que dominó históricamente la vida económica de Japón y la paradoja también que dominó históricamente la vida económica de Argentina. Japón es una isla volcánica, no tiene ningún recurso natural, de tanto en tanto lo azota un terremoto, por ahí un huracán, y a pesar de eso es un país desarrollado. Argentina tiene todos los recursos naturales, tiene clima, tiene tierra fértil, tiene agua potable, es decir, agua dulce, digamos. Es decir, tiene todo, y a pesar de eso, es un país en vías de subdesarrollo. Es el único ejemplo, ahora lo podríamos sumar a Venezuela. Y esa es una de las paradojas. Ahora, ¿a qué se debe? Casualmente, a la actitud reflejada, trasuntada por los hinchas japoneses, limpiando lo que ellos habían ensuciado. Eso es hacerse cargo de sus obras. Lo vinculaba esto a otro episodio también en la Plaza Roja, en el Kremlin, cuando los viajeros argentinos, casi tomando la Plaza Roja, gritaban, insultando, para que baje el dólar. Es decir, 25.000 turistas argentinos, a los cuales nadie obligó a ir a hacer turismo mientras se juega el Mundial en Rusia, que reflejaban un tercio del déficit de cuenta corriente que tiene la Argentina por año, es decir, la pérdida de 10.000 millones de dólares por año que nos pesa. Entonces, ahí está la diferencia entre Japón y Argentina, entre quién se hace cargo, quién se hace responsable de sus actos y quién no. Por otro lado, ayer se dio una muy buena noticia para el país, que es la de que pasó por vía de una clasificadora de créditos, digamos, internacional, pasó de país de frontera a país emergente. Esto significa la posibilidad de que vengan importantes inversiones a la República Argentina, a la economía argentina. Esto posiblemente sirva de elemento que rompa una inercia que se estaba insinuando, una inercia histórica que sucedió en Argentina, y que es que mientras un gobierno hace esfuerzo para ordenar o acomodar la economía, otro se prepara para aprovechar ese esfuerzo hecho en el ordenamiento para venir y dilapidar. Esto sucedió en varias ocasiones. Por ejemplo, en los 2 golpes militares que derrocan al peronismo en el año 55 y el año 76, lo salvan, entre comillas, al peronismo de su desgaste. En el 55 con el agregado de que los gorilas que triunfan en la Revolución Libertadora cometen la gran torpeza histórica de la proscripción del peronismo. Con eso logran la supervivencia del peronismo e imposibilitan que la democracia juegue como sistema de autodepuración. Eso fue lo que imposibilitó. Por eso pervivió. En eso tiene razón Julio Bárbaro cuando dice que en este momento el peronismo es solo un recuerdo que da votos. Entonces, yo creo que este momento en que posiblemente
se rompa una inercia, es un momento para lograr un acuerdo entre todas las fuerzas responsables, políticamente hablando, en el país, para que no vuelva a suceder este corsi ricorsi, como decía Jean-Baptiste Vito, de la ida y vuelta permanente de que mientras uno hace el esfuerzo de ordenamiento, como decía recién, otro se prepara para dilapidar. Entonces es un mensaje a la conducción política nacional de que es necesario ese esfuerzo para lograr una salida y para lograr que esta inercia se corte definitivamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor Alejandro Saravia, y nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más invitados. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. O una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Bueno, volvimos acá en Cara a Cara y tenemos una segunda mesa con un tema muy importante y para ello hemos invitado a Vanessa López, es una colega periodista, además es dirigente, referente de la Unión Cívica Radical y bueno, una militante de la campaña nacional por el aborto legal, ¿no? También Rosa Saca, titular del Instituto de Familia y la Vida, muchas gracias por estar acá. Por favor. Breve introducción, casi diría yo repetir lo que ya todos sabemos, independientemente de las posturas y las valoraciones que se tenga con respecto a la campaña por la legalización del aborto, no hay ninguna duda que desde hace un par de años el movimiento de mujeres se ha impuesto en la agenda pública de opinión, ¿no? Y como todo movimiento que se impone, digamos, de una u otra manera, no exige algún tipo de posicionamiento ante ese fenómeno. De más está decir que el movimiento de mujeres tiene décadas luchando, pero yo me atrevería humildemente a decir de que el 3 de junio del año 2015 pasó algo con la famosa marcha del Ni Uno Menos, que fue realmente asombrosa, y me da la sensación de que eso, bueno, fue generando una tendencia creciente
que se volvió a manifestar el 14 de junio pasado en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo lo viviste vos, Rosana, a ese fenómeno? ¿Y cuál es tu posicionamiento? Bueno, es por todos conocido en Salta mi postura de estar trabajando desde siempre a favor de la vida. Y en este caso se me impone decir a favor de las dos vidas, dado que estamos hablando del tema de aborto, ¿no es cierto? Pero desde siempre trabajando a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y en particular de la educación de la sexualidad desde la fundación del Instituto en el año 2005, del Instituto de la Familia y la Vida en la Universidad Católica de Salta. Por supuesto que viendo y participando en las asambleas nacionales de mujeres, veíamos venir todo un movimiento presionando, digamos, a favor de la legalización del aborto. De todas maneras, no ha dejado de ser una sorpresa que el presidente Macri abriera la posibilidad del debate y una sorpresa aún mayor el que en las votaciones haya habido inclusive presiones desde el ámbito del Gobierno Nacional para la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Pero también tengo que decir que eso me ha traído otra sorpresa, que es una participación amplia del pueblo argentino para emitir su opinión, para decir qué quiere de nuestra Argentina, ¿no? Y eso tengo que decirlo y gratamente, digamos. Entonces, me parece a mí, independientemente de que salga o no una ley, me parece que se ha despertado un amor por la vida en muchos sectores y una participación activa necesaria en el ámbito social, en el ámbito político de nuestro país, ¿no es cierto? Ahora, Vanessa, ¿a vos te parece que el armado de esta media sanción, del proyecto que ya tiene media sanción, es lo mejor que se pudo hacer? ¿O había algo más por hacer? Porque es como, o en este contexto, porque escuché varias referentes decir, no es lo óptimo del 100%, pero es lo que se puede dar. Lo mejor que se pudo haber hecho por la salud de las mujeres es lo que pasó en el 2006, cuando se aprobó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral a través de la Ley 26.150. Eso fue lo mejor que se pudo hacer y los gobiernos no lo pudieron aplicar. En Salta no se pudo aplicar y se sigue resistiendo por culpa de la Iglesia, porque acá también abrió otra discusión, por suerte, el proyecto de la despenalización del aborto, y que tiene que ver que es necesaria y urgente una separación de la Iglesia y del Estado. Había una instancia mejor que era esa ley, que no la quisieron cumplir ninguna de las provincias, y sobre todo las más conservadoras del noroeste y noreste del país. Entonces, si como feministas estamos pidiendo educación sexual para decidir desde hace 30 años, como dijo Daniel, porque lleva décadas esta lucha, y no se pudo cumplir, entonces pedimos también a la par anticonceptivos para no abortar. Ninguna de estas instancias el gobierno puede cubrirlas. El sistema de salud no puede hoy preservar a la mujer, mucho menos a los niños. Y finalmente pedimos el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. O sea, nosotros no es que empezamos con nuestro eslogan desde abajo para arriba. No, nosotras sabemos que el principal problema que hay acá es que en las aulas no se habla de sexo. Entonces, si la Iglesia, si el Estado, si los gobiernos, si los padres, si los docentes no quieren hablar de estas cuestiones, entonces nosotras salimos a la calle a pedir por nuestros derechos y por nuestras vidas. Yo creo que en ese aspecto Vanessa tiene razón. Desde que ha salido la ley 26.150, es verdad, nosotros también hemos comenzado a trabajar con todo el tema de educación de la sexualidad y nos hemos presentado a los distintos gobiernos, a los distintos ministros de salud, para poder empezar a dar educación de la sexualidad que es necesaria, que es imprescindible, que son cosas que se tienen que poder hablar, que muchas veces los padres tienen temor de hablar, los docentes tienen temor de hablar, pero con el pretexto de que se tienen que escuchar todas las voces, nunca nos han abierto las puertas, excepto en un determinado momento
el ministro Dibashur, que nos ha permitido hacer unos cursos para docentes de escuelas estatales del interior cercano a Salta. Pero parece que se tienen que escuchar todas las voces, pero no, por ejemplo, la nuestra, porque pertenecemos a la Universidad Católica. Con un prejuicio quizás previo, por eso es prejuicio, de que tenemos una mirada restrictiva, cuando en realidad ni siquiera se nos ha llamado y se nos ha preguntado qué queríamos dar, cómo lo queríamos dar. A nosotros nos parece, sí, Vanessa, imprescindible dar una educación de la sexualidad adecuada a la edad de los niños, adecuada a sus necesidades, a sus requerimientos, poniendo el acento en que es verdad que hay que educar en la libertad y en una libertad responsable. Hay intelectuales, Juan José Sebrelli es uno de ellos, que plantea que de alguna manera, digamos, la Argentina está en un proceso de modernización en cuanto a derechos, ¿sí?, individuales y demás. Él ponía 3 ejemplos. Primero, la ley de divorcio con Alfonsín, la ley del matrimonio igualitario y de identidad de género con el kirchnerismo y la ley del aborto ahora con el macrismo. ¿Usted cree que nos estamos modernizando? La misma pregunta después se la transmito a Vanessa. Bueno, hay que entender qué es modernidad, digamos, hay que entender qué es modernidad. A mí me parece que es verdad, hay que fomentar una libertad, el ejercicio de la libertad en las personas. Eso indiscutiblemente, pero una libertad que tiene como marco la responsabilidad. No puede ser una libertad sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de, digamos, de parámetros, ¿no es cierto? Por supuesto que hay casos en los que, por ejemplo, un matrimonio que se lleva muy mal, en el que hay muchas situaciones de violencia en el ámbito de la familia, no se puede a veces obligar a que siga una convivencia que se hace insostenible. Pero también es verdad que muchas veces se toman medidas rápidas y no se piensa también en las primeras y mayores víctimas, que son los niños. Es decir, siempre en el ejercicio de la libertad tenemos que ver no solo lo que yo quiero hacer de mi persona, de mi cuerpo, como se dice, sino también ver la totalidad de todo lo que está en juego, ¿no es cierto? Entonces, en el tema, por ejemplo, del aborto específicamente, creo que ahí se está perdiendo de vista que estamos decidiendo por la vida de 2 personas, de la mamá y la del niño también. ¿Usted entiende que, por ejemplo, yo personalmente no me opongo a la ley, al contrario, pero que es muy violento que me acusen de asesino y genocida? Sí, absolutamente. Yo no coincido. No somos quienes para juzgar. No somos quienes para juzgar. A la persona no hay que juzgarla, no hay que decirle ni asesino, ni mala madre, absolutamente no. Pero el hecho en sí es quitar la vida a un niño, eso sí. Es decir, hay que saber, desde la ciencia, yo soy bioquímica, no puedo hablar más que desde la ciencia, hay vida desde el primer instante de la concepción. Si hay vida, si hay un organismo vivo, ese organismo vivo viene de gametos humanos, por lo tanto es una vida humana. En cuanto hay vida humana, bueno, ahí hay un límite a mi libertad. Yo ya no puedo disponer sobre la vida de otro, de ningún otro. Ahora, en ese sentido, Rosa, en todo el debate que se dio a través de las comisiones y también en el recinto de diputados... No hubo debate en comisiones, ¿no? Bueno, las exposiciones que se dieron. Por ahí lo que se veía de la parte de la gente que estaba en contra de este proyecto de ley no era una alternativa concreta y real, sino una oposición desde diferentes formas. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál sería una alternativa a este proyecto tal como está? Al contrario, Romina, yo creo que han habido alternativas y han habido propuestas. Cuando yo participé, no sé si ustedes saben que el último día de la presentación, de las distintas presentaciones, yo he participado el 31 de mayo, me parece que era, sí. Yo decía eso, cómo hay que pensar en que hay otras propuestas superadoras y que no nos tienen que llevar directamente al aborto. Nosotros trabajamos con un grupo, cercano a un grupo que trabaja con mamás que están en situación de vulnerabilidad y que están en una situación en la que se plantean abortar sí o no.
Este grupo en Salta, desde hace unos añitos atrás, hace poco tiempo, ha venido trabajando con más de 600 mamás. Y en este momento han nacido más de 400 niños, a los que se los sigue ayudando después de nacido hasta el 2.º año de vida. Es decir, esta es una propuesta, es una posibilidad y es una superación de la antinomia, de la confrontación mamá-hijo. Por otro lado, nosotros mismos y yo misma estoy trabajando con lo que se llama Proyecto Esperanza, que es un proyecto que trabaja con las personas, no solo las mamás, también los papás, los abuelos, todos los amigos que puedan haber participado en un aborto y que están sufriendo estas características de un estrés postraumático que deja el aborto en la mayoría de los casos. Y tenemos gente que viene después de, el otro día, mire, hace un mes y medio más o menos, vino una señora, 75 años, nos dijo, yo realicé 6 abortos y no puedo dormir. Bueno, es decir, estamos trabajando... Perdón, pero digo, para democratizar la palabra, digamos, sí. Sé que del otro lado también tienen experiencias traumáticas similares. Sí, sí, por puede haber ser. continuado maternando, por haber continuado gestando. Yo cuando escucho a los antiderechos, a los grupos de antiderechos, que no es mal llamados pro vida, porque en realidad nos quitan derecho, digamos, ¿no? a las mujeres a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ellos solamente se basan en experiencias y en anécdotas de aquellas mujeres que hay de todo, digamos. La han pasado mal después de un aborto y otras que con total seguridad han decidido recurrir al aborto como última instancia, ¿sí? Porque las circunstancias personales o sociales la han llevado a esa mujer a recurrir al aborto. Algunas lo hacen en condiciones que les permite seguir con vida y a otras llegar a la muerte. Entonces eso es lo que hay que evitar. En cuanto a que Rosa dice que hay vida humana, hay un ser humano cuando nace, después de los 9 meses, y es por eso que la ley le otorga recién los derechos, ¿no? O sea, ahí me voy a permitir hacerte una corrección. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el pacto culmen de todos los derechos humanos y también en el cual nuestro país está adherido, es decir, que adhiere a todo el articulado ese, en el artículo 4 dice clarito que se considera vida desde la fecundación. No lo digo yo, no es no, está bien. Para, legalmente está encuadrado de una esa persona forma. Tiene derecho desde que nace. A partir de ahí es un ser humano. Desde la concepción, dice el artículo 4 de la Convención, de la Convención Americana. Tal es así que hoy en día se quiere crear una ley para ponerle nombre a los bebés que no nacen. A ver, si tienen derecho, digamos, Vanessa, mientras están dentro de una panza. Igual no quiero llevar a la discusión una cuestión legal. Acá estamos hablando de una cuestión de salud pública. Quiero dejarte en claro qué es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es textual el artículo 4, que se considera vida desde la concepción. Bien, este es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, es un problema no legal. ¿Sí? Lo que sí se busca, digamos, es la despenalización y el aborto legal finalmente para que ninguna mujer muera, porque hasta el momento los antiderechos no dieron ni una solución para salvar la vida de esa mujer que muere en aborto. Pero independientemente, porque yo sinceramente no creo de que ni usted la vaya a convencer a Vanessa, ni Vanessa la vaya a convencer a usted. No, ni una intención. Y menos todavía mi intención de que eso ocurra. No es mi intención convencer a nadie. Por eso. Es poner lo que creo en lo más íntimo de mi ser, es ponerlo, decir, y ya está. Y después el que lo ve razonable adhiere y el que no, ya ahora, está. Como vos decías. Claro, porque aparte creo, yo insisto, ¿no? De que hay posturas fuertes y bastante argumentativas. Usted hizo una referencia que, por favor, se lo quiero preguntar a ustedes, aunque el sentido va a ser distinto para cada una, supongo. Usted dijo, bueno, fue toda una sorpresa que el presidente Macri habilitara esta discusión. Beatriz Arlo, en un artículo del domingo, dijo, todo buen político sabe que no debe liberar fuerzas que no está en condiciones de dirigir, ¿no? Me parece que usted un poco adhiere a eso, nada más que Sarlo lo celebra, ¿no? Sí. Me parece que vos también, Vanessa, lo celebras, por decir, bueno, acá hicieron algo y permitieron que podamos visibilizar, reclamar y demás. Hay un antes y un después a ambas, después del 14 de diciembre, y le dan un sentido negativo o positivo, muy cortito. Sí, absolutamente. Hay un antes y hay un después, y en Argentina estamos observando, digamos,
que se han despertado fuerzas a favor y en contra, a favor del aborto y en contra del aborto, y que esto, para bien o para mal, también crea otra brecha social en un país que está sufriendo por falta de unidad, la verdad. Pero bueno, hay una cosa que a mí me parece sumamente importante, que no lo quiero dejar pasar por lo que afirma Vanessa, que te digo, Vanessa, que si tenés razón no tenés que calificar a los que piensan diferente. No, yo no lo hago, trato de no hacerlo, pero es tanto un problema de salud pública desde el primer instante de la concepción, que un niño, por ejemplo, de 14 semanas es considerado, o de menos también, es considerado un paciente para la embriología, para la fetología, para la neurología. Digamos, no es que hay persona o hay ser humano después que nace, hay previo. No, Tanto es así que hay toda una rama de medicina. Entonces es verdad que es un problema de salud pública. Ahora, habrá que ver si es el primer problema de salud pública, si es el primero que hay que resolver, si es esta la verdadera solución. Bueno, todo eso está en discusión, lo estamos discutiendo, estamos expresando nuestra manera de ser y de pensar. Creemos que esta es la respuesta más humana, teniendo en cuenta que ese niño, desde el primer instante de la concepción, es lo más indefenso que existe, ni siquiera cuenta con una mirada pidiendo piedad. Nos queda un poquito de tiempo. Vanessa, se rompió un dique de contención que posibilita que en este antes y después del 14 de junio. No, yo creo que el presidente se dio cuenta desde el Ni Una Menos, desde el 2015, hace 3 años atrás, de que las mujeres estaban empezando con fuerza a imponerse dentro de la agenda política y pública. Primero en la pública, después en la política. Tal es el caso, bueno, de las leyes que se han generado a favor de la mujer dentro del Congreso de la Nación, lo que ha generado el cupo femenino dentro de las listas de los partidos políticos y para candidatos, y a raíz de ahí la discusión por los casos de femicidio y finalmente instalar la cuestión del aborto legal. Entonces, vi una avanzada de las mujeres, además al representar más del 50% del padrón nacional. Hoy, digamos, el presidente sabe que en las próximas elecciones va a tener que convencer al electorado femenino y feminista, y yo creo que de alguna manera las mujeres le han impuesto la temática, la problemática, y él ha sabido, ya sea especulativamente o estratégicamente o porque le convenía, instalarlo en la mesa de discusión, ¿no? Me parece que también en esto tienen mucho que ver los legisladores, porque la media sanción se da por una mayoría, que es la mayoría también que ha presionado, ¿no?, desde adentro del Congreso, que era lo más importante. A ver, las mujeres llegamos tocando la puerta del Congreso y por suerte desde adentro alguien nos escuchó y fue la mitad de ese Congreso que presionó también al Ejecutivo para que, por ejemplo, el presidente diga no vamos a vetar si esta ley finalmente se aprueba. Entonces esa presión hace que podamos tener representantes que lamentablemente no son salteños, pero son representantes de todos los argentinos dentro del Congreso hacia las mujeres. Yo, si tengo que decir algo, es que si entonces el presidente hace 3 años se ha dado cuenta de que esto es una necesidad, de que se le impone una agenda, entonces hace un año atrás, un poco más de un año atrás, cuando él ha prometido trabajar a favor de la vida y respetar la vida humana desde la concepción, palabras textuales y promesa pública que él hizo, lo hizo mintiendo, porque lo dijo está públicamente vida, y hoy ¿no?, al plantear la discusión. Sí, no me consta. Y después lo otro que yo quiero decir es que me parece que no es solo resultado de una presión interna y de las mujeres. A mí me parece entrever que hay muchas presiones externas a nuestro país, muchos intereses externos y que... Ya tenemos demasiado, ¿no? Claro, bueno, exactamente, y uno muy íntimamente el aborto al Fondo Monetario Internacional, porque está escrito que una de sus exigencias es el tema de la implementación del aborto. Yo creo que la mayor presión que sufre lamentablemente el país de la Iglesia, ¿no? Sobre todo la del Papa. Muy cortito, muy cortito y muy concreto. Los medios nacionales especializados en cuestiones parlamentarias dicen de que el salteño indeciso en el Senado es Juan Carlos Romero. ¿Sí? Los antecedentes podrían dar cierta razón a eso porque en la votación de la ley del matrimonio igualitario, no es que la votó a favor, pero
se ausentó al momento de ausentó. votar y a la ley de identidad de género la aprobó. Así muy cortito, ¿qué le diría Juan Carlos Romero a usted y qué le dirías vos, Vanessa? Bueno, yo no sé, yo creo que no está indeciso, creo que va a votar en contra. Pero bueno, esperemos que sea al menos que sea uno de los legisladores que logre representar una parte que hoy queda, digamos, dentro del Congreso no representada con las mujeres más progresistas dentro de la provincia, ¿no? Tiene a su hija dentro de la Cámara de Diputados, que cuando se quiso acá adherir la provincia también al protocolo nacional del aborto no punible, tampoco estuvo. Entonces, yo supongo que si su hija no estuvo para adherirse a una ley que ya existía, a un protocolo que ya existía, mucho menos su padre va a estar a favor de la despenalización, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea al menos uno de los que logre escuchar a las mujeres. Muy cortito, Yo lo que Rosa. le diría al senador Juan Carlos Romero es que ha sido elegido por su pueblo, que represente a su pueblo, a la mayoría de su pueblo, que lo escuche hoy, que está mandándole mensajes no solo al pueblo, a nuestros senadores, sino a todos los senadores del país, porque ellos han sido elegidos por su pueblo, que nos representen, que nos hagan presentes. Bueno, Rami, estuvo bueno. Estuvo muy bueno, ¿no? Yo para dejar en claro, tengo acá, voy a leer artículo número 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, nos vamos. Simplemente agradecer a la gente de Hexágono que nos preste esta hermosa ropa, el equipo de Toasco. Y nosotros vamos a estar juntos otra vez el próximo jueves. Esperamos haber hecho olvidar un poquito la frustración futbolística. Sí. Hasta el jueves. Hasta el jueves.